Bueno, comenzamos entonces. Esta es una clase abierta sobre neuroética que forma parte de la apertura de nuestra área denominada Neuroética y Salud Mental. Somos los encargados del área, Carlos Castro, y yo, que soy María de la Victoria Rosales. Así que cumplo en presentarme primero para después presentarles a Carlos, que va a ser el orador de nuestra clase en el día de hoy. Como les dije, soy María Rosales, yo soy psicóloga, trabajo en un hospital general de agudos y soy máster en bioética. Es un placer para mí compartir, es un honor compartir con Carlos este área y trabajar junto a él. Muy bien, como les dije, él va a ser nuestro orador de la clase y ya comenzamos. En breve les comparto pantalla para quienes están en el Zoom. Aquí las chicas que nos están acompañando. Hola chicas, ya nos presentamos anteriormente, tuvimos un tiempito previo. En breve comparto pantalla y tengo que lamentablemente apagar mi cámara para que Carlos pueda desplazarse porque estamos acá un poco incómodos, si no, ¿sí? Cualquier duda voy a estar yo atenta al chat para que, o pueden levantar la manito en las reacciones, así si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos listos, ¿sí? Aparezco para que me conozcan, ¿no? Claro, Carlos, ¿querés venir a acercarte a la cámara? Sí, buenas tardes. Simplemente para que me conozcan, como ahora se va a apagar esta cámara. Bueno, saludos a todos, ahí veo a María Isabel. Bueno. Hay gente conocida, también sé que gente del Meléndez está conectado, bueno. En fin, esperemos que sea productivo lo que podamos presentar. Carlos Castro Campolongo también es psicólogo, somos dos psicólogos en esta área. Es doctor en teología sistemática, especializado en antropología y máster en neurociencias. Bueno, compartimos pantalla, Carlos. Perfecto. Bueno, vamos a intentar que dure aproximadamente una hora y cuarto, como mucho, pero una hora y cuarto hacer toda la presentación, lo cual va a suponer que vayamos a un ritmo un poco acelerado, pero no tan acelerado. En principio, cuando vamos a hablar acerca de neuroética, me pareció que uno de los puntos fundamentales era hablar acerca del concepto de ciencia, ya que el concepto de ciencia es un concepto que ha ido cambiando. Por ejemplo, con Kant, en el siglo XVIII, se generó una escisión entre lo que es el mundo fenoménico y el mundo de las esencias, o nouménico, en el lenguaje kantiano. Y propiamente, si tuviésemos que preguntarle a Kant dónde acontece la ciencia, nos va a decir sin ninguna duda que la ciencia acontece en el mundo de los fenómenos. La palabra fenómeno viene del griego pheinomenon, que significa lo que aparece, y aquello que aparece nos impresiona, y cuando impresiona en nuestros sentidos, impresiona en un más o en un menos. Por lo tanto, al hablar de un más y de un menos, estamos hablando de cuestiones cuantitativas, mientras el mundo de los noúmenos o de las esencias es hablar de cuestiones cualitativas, y allí encontramos, por ejemplo, todo lo que se despliega en el mundo de la filosofía, la metafísica, etc. Entonces, para Kant, la ciencia ha sido recortada exclusivamente al mundo de los fenómenos y no al mundo de las esencias. Esto él lo hace para dejar lugar a la libertad. O sea, el límite del saber y del saber científico es exclusivamente el matemático, el cuantificable, dejando un espacio, por ejemplo, para las cuestiones que hacen acerca del mundo en general, acerca del cosmos, acerca del hombre y en particular del hombre sobre la libertad. Pero disputas en el pasado y en el presente no se han resuelto ni se resuelven con argumentos estrictamente físicos, es decir, a posteriori aquí quiere decir a posteriori de la experiencia, sino que intervienen en buena dosis argumentos metafísicos y místicos religiosos, o sea, a priori. Pongo simplemente un ejemplo.
Cuando Hopkins escribe el libro de El Big Bang a los agujeros negros, en el prólogo dice explícitamente que el libro ha sido escrito con una única finalidad, que es antiteológica. Bueno, acá está. Argumentos de tinte religioso o, si se quiere, argumentos de tinte metafísico. Ahora, si tuviésemos que hablar de una expresión, de una limitación de todo el mundo científico a lo meramente cuantificable, a lo meramente matemático, tenemos que apostar al manifiesto del Círculo de Viena de 1929. El manifiesto del Círculo de Viena lo que viene a decir es que solo hay superficie y que tras ella no hay nada. El lenguaje, entonces, de la ciencia es un lenguaje fisicalista, es un lenguaje universal que constituye una reproducción de la realidad. Pensemos que 2 años antes había salido un escrito de Heidegger, Sein und Zeit, es decir, el ser y el tiempo, en donde se volvía nuevamente sobre cuestiones metafísicas, cosa que el Círculo de Viena detestaba. Todo lo que sonaba filosófico era detestable. O sea, los filósofos no dicen ni cosas verdaderas ni cosas falsas, sino simplemente inservibles. Por ejemplo, Carnap, hablando ya propiamente sobre cuestiones de psicología, dice que todas las proposiciones de la psicología solamente describen acontecimientos físicos. Por lo tanto, la conducta física, tanto en los animales como en el hombre, pueden ser explicadas absolutamente por cuestiones meramente matemáticas o cuestiones meramente que hacen a la materia, y nada más. Wittgenstein fue uno de los que impulsó al Círculo de Viena, aunque no participó propiamente de los escritos, pero sí fue uno de los pensadores que como pensador impulsa, ¿no?, a aquellos pensadores en torno al manifiesto. En su Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein dice: aunque todos los problemas hayan sido resueltos, y se refiere a los problemas de la física, hayan sido resueltos, nuestras preguntas fundamentales acerca de la vida no han sido respuestos, no han sido rozados en lo más mínimo. Bien, el manifiesto del Círculo de Viena propone, por lo tanto, una mirada reduccionista de la realidad, una mirada monista de la realidad. Y aquí distinguimos un monismo ontológico y un monismo epistemológico, que se deriva, insisto, del Círculo de Viena. ¿En qué consiste el monismo ontológico? Ontos viene de ser y episteme viene de ciencia. Por lo tanto, el monismo ontológico dirá lo siguiente: solo existe la materia y nada más que la materia. La realidad es la realidad objetiva de la física. La sustancia de base de todo lo que existe es material. Mientras el monismo epistemológico dirá: solo es racional lo científico, lo verificable empíricamente. Aquellos que están tomando nota les digo que luego se va a compartir el Power este que se está pasando ahora, por lo tanto vayan anotando aquellas cuestiones que les sean más útiles. Digo porque muchas de las cosas que acá se están diciendo van a ser dichas, otras no. Pero por eso, pueden tomar nota, sí, pero sepan que van a tener luego el apoyo. Sobre todo en estas diapos que dicen más info, podríamos abrir y va a aparecer la info más completa. Sí, pero, a ver, ahí dicen más info, ustedes abren luego y tienen información más completa, pero si no, no podemos cumplir con esto de la hora, ya que hemos empezado más tarde, queremos en cierta medida ser respetuosos del tiempo de ustedes. Bien, ahora, esta cuestión del doble monismo ha sido puesta en jaque por algunos otros pensadores que provienen también del mundo de la ciencia o que se dedican propiamente a la filosofía de la ciencia, como por ejemplo Popper, Karl Popper.
tiene un escrito de 1935 que se llama La lógica de la investigación científica, donde contradice el verificacionismo que proponía el Círculo de Viena, es decir, verificar, uno construye una hipótesis de trabajo y la somete en el laboratorio para que sea esta, a través del experimento, puesta a prueba, y si se verifica, por lo tanto, pasa a ser de una hipótesis a una manifestación científica tenida como ley. Bueno, Popper dice no. Cuando yo leo, por ejemplo, los escritos de Freud, o cuando leo los escritos de Marx, todo parece darle la razón a Freud. Todo parece darle la razón a Marx. Y si todo parece darle la razón a uno o al otro, algo anda mal. Entonces dice, aquí estamos frente a un pensamiento ideológico, más allá de si Popper tiene razón o no, porque yo creo que Freud, si viviese hoy en día, haría muchos cuestionamientos, como lo hizo a lo largo de su vida, acerca de su propia doctrina, y hoy estaría muy cercano, creo yo, a las neurociencias o un pensamiento por ahí, no dejando teorías que puedan servir también para explicar la realidad, ya que la realidad no se explica exclusivamente desde un solo ámbito, es una realidad compleja. Bueno, pero en todo caso Popper dice, para que propiamente una proposición llegue a ser científica, se tiene que jugar el pellejo. ¿Y qué significa jugar el pellejo? Exponerse a ser falseada. Entonces, cambia el principio verificacionista por el falsacionismo, que una teoría pueda ser falseada. Y por otro lado, Bohr y Heisenberg, que empiezan a estudiar el mundo de la microfísica, el mundo subatómico, la escuela de Copenhague, lo que empieza a decir es que nosotros nos construimos imágenes y conceptos que son tomados del mundo macrofísico, y de este mundo macrofísico lo proyectamos al mundo microfísico. Pero son imágenes. Esto fue preparando el camino para que Kuhn diga posteriormente, en uno de los escritos, que el científico, para explicar la realidad, no va a decir lo que la realidad es, sino que va a decir cómo la realidad le aparece y construye para eso paradigmas, modelos, esquemas de la realidad. Entonces, la ciencia no es un espejo de la naturaleza. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿todo esto a qué cuento de qué viene? Bueno, viene justamente porque ahora vamos a ir entrando en una temática que es sobre la ética de la neurociencia o la neurociencia de la ética. Entonces ya vamos a ir entrando en estas cuestiones más de neuroética, pero en relación con la neurociencia. Y vamos a ver por qué se justificaba esta introducción. Acá simplemente vamos a tocar algunos puntos en cuanto al origen y desarrollo de la neuroética, diciendo que en 1972 la Sociedad para la Neurociencia Americana puso en marcha un comité de responsabilidad social. ¿Y por qué? Y porque se iba viendo que la neurociencia, sobre todo preocupada por el tema del cerebro y de ver preocupaciones que hacían no tanto al qué, sino al dónde se realizan, dónde están las bases de tal o cual cosa, de tal o cual actividad, preocupándose por este dónde, iba avanzando cada vez más. Y entonces, acá quisieron poner un límite y hicieron este comité de responsabilidad social que vendría a cumplir las veces de un comité de cuestiones sociales, un comité no llamado así, pero de neuroética, o por lo menos de ética para pensar las neurociencias. En el 1973, Amélie Pont-Pius menciona ya el neologismo neuroética. Pero no solamente nos quedamos en estas cuestiones de origen, después en la cursada se verán más, ¿no? Hay una perspectiva académica e institucional que le da mucha fuerza a la cuestión de la neuroética en el plano académico, ¿no? Por ejemplo, hay un acontecimiento en San Francisco en el 2002, donde se celebra un congreso que es el verdadero arranque de los estudios de neuroética. En este congreso, que lleva por título Neuroética y por subtítulo Mapeando el campo,
lo que se va a tratar fundamentalmente son dos cosas. Se tratan muchísimas cosas, pero fundamentalmente hay dos cosas que importan, que son estas. La relación entre ciencia y cerebro, y la segunda cuestión es la relación entre el ser humano con el sí mismo, con la mismidad. Bien. Después también aparecen algunas revistas, como la revista del Reino Unido, Nature, y como Science de los Estados Unidos, que hablan acerca de la importancia de la neuroética. Bien, decíamos esta doble vertiente que existía entre ética de la neurociencia y neurociencia de la ética, que va a estar ahí flotando. Algunos pondrán el acento en cuestiones éticas y otros pondrán el acento en cuestiones de neuroética. Y así aparece Adina Roskis, que plantea justamente esta doble vertiente. Dice, hay una ética de la neurociencia. Significa que la perspectiva filosófica, el abordaje filosófico y no únicamente biológico, puede arrojar luz sobre los nuevos descubrimientos de orden científico, y acá usamos ciencia tal como la entendíamos antes, biologista, matemática, deducible, que puede preverse, incluso pueden preverse determinadas conductas, etcétera, etcétera. Acá la filosofía viene a decir, bueno, a ver, espera, vamos a pensar un poco las cosas, a ver si son tan así. Si todo es tan deducible, si yo puedo predecir cómo se va a comportar un ser humano. Entonces empiezan los temas a pensarse, por ejemplo, el sí mismo, la identidad, la naturaleza humana. Acá Adela Cortina, que también es una pensadora ética, digamos, que tiene toda una postura ética, plantea justamente que el término ética... Sí, no, pero no puedo porque estoy en una Alguien clase tiene de abierto el neurociencia, micrófono y se está escuchando, pero perdón. creo que 7:30 voy a poder rezar, pero... Revisamos quién tiene abierto el micrófono. Alguien muy piadoso que a las 7:30 va a rezar, tiene abierto el micrófono. Digo por... Bueno, seguimos. Estamos con cuestiones más banales acá. Continuamos. Entonces, el término ética se reserva para la reflexión de la moral. Esto es importante tenerlo en cuenta. No hay una identificación entre ética y moral. La moral tiene que ver con la conducta de un pueblo, con la forma de comportarse un pueblo. La ética es el pensamiento reflexivo acerca de la moral. Es decir, que puede haber un saber que no sea necesariamente reflexivo. Y ese saber no necesariamente reflexivo es la moral. El saber reflexivo acerca de la moral, o sea, acerca del comportamiento del pueblo, es lo que se denomina ética. Entonces, cuando decimos neuroética, la parte de ética, vamos a referirnos a un saber racional acerca de las distintas formas de comportarse un determinado pueblo o una determinada comunidad, que puede ser la comunidad neurocientífica, por ejemplo, sobre los descubrimientos y demás. Y en segundo lugar, el tema de la neurociencia de la ética. Es decir, ¿qué busca la neurociencia de la ética? Busca las bases neurales de la moralidad, teniendo en cuenta los avances neurocientíficos sobre el cerebro. Bases neurales de la moralidad. ¿Cuál es la idea? La idea es pensar que hay determinadas bases cerebrales que actúan como fundamentos de la moral. Como podrán ver, hay un reduccionismo. Gazzaniga, por ejemplo, plantea y confunde bases con fundamentos. Si yo digo que hay bases neurológicas que permiten determinados comportamientos del ser humano, sobre todo de la corteza prefrontal, luego veremos algunas zonas en particular, con decir que están estas bases, estoy diciendo simplemente que sobre ellas pueden asentarse lo que luego serán los pensamientos, las formas reflexivas del quehacer ético. Y no es que hay como una ética inscrita en la naturaleza
del cerebro humano. Entonces, no es que en el cerebro encontramos los fundamentos del saber hacer. No hay una suerte de ética integrada en el cerebro. Hauser le echa un poquito de agua a esto, lo diluye un poco y viene a decir lo siguiente. Sí podemos afirmar que hay una gramática universal que poseen unos parámetros cerebrales. Es decir, no habla de fundamentos, pero sí habla de gramática moral universal. O sea, todos los seres humanos tendríamos como una especie de gramática moral universal, todos la compartiríamos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Están en el cerebro, en las distintas zonas del cerebro. Particularmente, insisto, en la corteza prefrontal. Bien, entonces vamos viendo cómo se va provocando un reduccionismo con esto de la neurociencia de la ética. Es decir, si nos paramos desde aquí, la ética queda subsumida en las bases neurofuncionales. Es decir, sería una neurofunción más. Patricia Churchland lo que hace es hacer que las raíces de la moralidad se encuentren implícitas en la naturaleza empíricamente observable del ser humano. O sea, en lo empírico, en aquello que puede ser demostrado, etcétera, etcétera, que puede ser estudiado y que puede ser estudiado desde el recorte de ciencia que se hizo, vamos a encontrar las bases propiamente éticas, las bases filosóficas, las bases del pensamiento acerca de los distintos comportamientos del hombre. Y, por ejemplo, piensa que la oxitocina ha sido como un elemento que interviene en el cuidado de la descendencia y de la ampliación del círculo de sociabilidad. Entonces empieza a explicar bien ya por hormonas, o incluso veremos luego por neurotransmisores, se empieza a explicar distintos tipos de conductas. Y todo puede ser explicado. Es más, todo puede ser predecible. Bueno, Wilson, simplemente para ampliar un poquito más, nos dice que la moral es una función biológica de supervivencia, como son otras funciones biológicas. Entonces, una función biológica más de supervivencia sería esta cuestión de la moral, que se transmite a los descendientes. O sea, el cerebro grabó en circuitos neuronales códigos de funcionamiento moral. Y esto lo fue haciendo con el correr de millones de años y fue transmitiéndose. Entonces, estas normas de proceder moral actúan de un modo rápido, no son pensadas y hacen que el hombre pueda adaptarse más fácilmente. A ver, aclaro, porque posiblemente pongo un poco de énfasis en todo esto, digo, esta no es la postura de la cátedra, pero que estoy poniéndome en el pensamiento o en el lugar del pensamiento de aquellos que defienden esta postura. Bien. ¿El imperativo cuál sería? El imperativo, digamos, de esta moralidad biológica. Amarás al cercano y rechazarás al lejano. Amarás al cercano y rechazarás al lejano. En fin, la oxitocina sabemos también que cuando se dan relaciones íntimas entre las personas, ayuda a que crezca la confianza, etcétera, etcétera. Entonces, algo de esto hay, pero de ahí a reducir absolutamente todo a este funcionamiento de la oxitocina es un poco exagerado. Dawkins, incluso, cuando se le pregunta, a ver, vamos a ponerle una piedra sobre la cual pueda tropezar o una roca contra la cual choque esta forma de pensar. La Madre Teresa de Calcuta, cuando se dedica a la casta más pobre, a los parias de la India, ¿por qué lo hace? Porque si fuese amarás al cercano y rechazarás al lejano, no hay una cercanía. Y Dawkins contesta sin ningún tipo de problema, dice, bueno, acá lo que hay es un egoísmo del gen. Digamos, lo que se está defendiendo simplemente es una cuestión genética, que continúe la raza humana. Es el cuidado que la Madre Teresa tiene hacia los más pobres por si alguno se salvase por una cuestión de un gen egoísta. Fíjense cómo se despacha rápidamente. El reduccionismo no tiene fronteras. Bien, ahora, ustedes pueden preguntar, pero es tentador todo esto, es tentador pensar de que hay bases neurofuncionales e incluso neurotransmisores
que nos hablan de esto, y sí. Por ejemplo, la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal recibe aferencias del sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con el mundo afectivo, con el mundo de impulsos, etc. Bueno, la corteza orbitofrontal recibe estas aferencias del sistema límbico y lo que hace es regular las emociones e incluso tiene que ver con conductas afectivas y sociales, particularmente las que son provenientes de la amígdala. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien tiene un daño en la corteza orbitofrontal? Y bueno, va a perder el tacto social, probablemente sea insensible a las necesidades de los otros, va a realizar actos antisociales, no va a tener ningún tipo de interés sobre los sucesos actuales, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo el daño en una determinada zona de la corteza prefrontal, la orbitofrontal, va a tener consecuencias en el modo de actuar. Entonces uno inmediatamente puede pensar, a ver, una persona que tiene un comportamiento antisocial o, por ejemplo, con conductas muy impulsivas como puede ser un trastorno obsesivo-compulsivo, que realiza sin mediación este tipo de acciones. Bueno, sí tiene un daño en la corteza o puede tener un daño en la corteza orbitofrontal y va a tener estas determinadas actitudes. Entonces, yo puedo hacer una lectura y decir esto, si tiene esto tendrá luego aquello y se sigue por una lógica. Por lo tanto, la tentación, fíjense que es grande. O, por ejemplo, la corteza prefrontal frontomedial, que es esta parte, digamos, la corteza prefrontal frontomedial, regula la agresión y le da a los datos que provienen del exterior un valor socioemocional. También prevé las consecuencias a futuro. Es decir, una persona que tuviese la corteza prefrontal frontomedial dañada no tendría una clara regulación de la agresión, por ejemplo, no le daría un valor socioemocional al exterior, se comportaría de una manera fría, desentendida. Y uno podría decir, qué poca empatía, ¿no? Qué poco contacto que tiene con los demás. Entonces, nuevamente vemos que es importante la tentación, ¿no? Cómo seduce esta forma de pensar. Bueno, acá también se supone que haya procesos de inhibición, de detección y solución de conflictos, ¿no? en esta área. Y finalmente, la corteza prefrontal dorsolateral, que es una de las más desarrolladas en el ser humano, en cuanto al desarrollo del funcionamiento, hablando propiamente de los humanos, que es la que manipula la información. Digamos, estaría más en la dirección de lo que son los procesos cognitivos complejos, ¿no? Las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, para que tengamos una idea. Las tres áreas, por lo tanto, estas que mencionamos, desempeñan un papel fundamental para establecer fines y objetivos y concebir planes de acción necesarios para alcanzar dichos fines. Me frené porque me mostraron que ya vamos 25 minutos. Ok, vamos bien. Bueno, Francisco Ayala, que es un investigador, es un exdominico, pero que es un investigador, sobre todo es discípulo de Domhansky, que se dedica a cuestiones biológicas, discusiones sobre teleología o teleonomía, y las afirmaciones, por ejemplo, de la existencia de una teleología, afirmando que hay una causa final que tira de la creación, haciendo que ésta se autotrascienda, etcétera, etcétera, dice al respecto que no puede hablarse de un código ético universal, sí de una tendencia universal a aceptar determinados códigos éticos. Entonces, asesta un golpe duro contra este tipo de tentaciones. Pero vamos a tentarnos de nuevo. A ver, si hablamos de la impulsividad patológica, por ejemplo, una persona impulsiva, de modo patológico, y que con su impulsividad daña a los demás. Y nosotros cuando vemos el hecho, podemos juzgar el hecho, más allá de juzgar a la persona, ¿no? La persona no. Pero
El hecho sí lo podemos juzgar. Esta persona actuó impulsivamente y dañó a otras personas. Bueno, acá tenemos un compromiso cortical, por ejemplo, con la corteza orbitofrontal de nuevo. O sea, la inhibición de los impulsos y la capacidad de cálculo de riesgos está dañada. Pero también tenemos regiones subcorticales que intervienen. Por ejemplo, la región basolateral del núcleo amigdaliano, que debiese modular conductas agresivas inmediatas. Está interviniendo para que cuando falla haya una impulsividad patológica. O el núcleo accumbens del núcleo estriado, que tendría que ser un modulador de las conductas, sobre todo de conductas que tienen que ver con la recompensa y el esfuerzo. El circuito de recompensa tiene el núcleo accumbens uno de los puntos fundamentales. Pensemos que el circuito de recompensa está asociado con el tema de ludopatía, alcoholismo y cualquier otro tipo de dependencia. Entonces, inmediatamente nosotros podemos ver una actitud de una persona y juzgar éticamente su actitud. Es un ludópata, es un borracho, es no sé qué historia. Bueno, pero también hay, digamos, regiones que dan una explicación a esto. De ahí la medicación también, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente, no solo corticales, no solo subcorticales, sino también mesoencefálicas. Por ejemplo, el área ventral tegmental del mesencéfalo, donde debiese inhibir conductas emocionales y respuestas agresivas. Y finalmente, en estas mesoencefálicas, los núcleos del RAFE. Estos son importantes, ¿por qué? Porque los núcleos del RAFE son uno de las fuentes principales de la liberación de la serotonina en el cerebro. En la serotonina pensemos que es un neurotransmisor que está directamente implicado con conductas impulsivas. Por ejemplo, cuando es alta la serotonina, es baja la impulsividad, la agresión. Alta la serotonina. A ver, cuando tenemos una dieta rica, por ejemplo, en triptofano, el triptofano es el precursor de la serotonina. Si tenemos una dieta rica, bueno, probablemente tengamos serotonina también cerebral disponible. Ahora, esa serotonina va a hacer que estemos de mejor humor, que no tengamos conductas impulsivas, que no seamos agresivos, etcétera, etcétera. E incluso, por contrapartida, muchas veces, no sé, ustedes habrán visto que hay gente que es depresiva y tiene conductas agresivas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que sea depresivo y agresivo? Bueno, justamente porque en la depresión muchas veces lo que se ve es que el 5-HT, la serotonina, es baja. Entonces se tienen que dar inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina, los IRS, para que inhiban, digamos, la recaptación de la serotonina y haya más serotonina disponible en la hendidura sináptica, y entonces la persona tenga siempre serotonina cerebral disponible y mejore su humor, y no caiga en una depresión. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, el sistema dopaminérgico. Por ejemplo, si sube la dopamina, hay riesgo de alcoholismo, de ludopatía, de adicción a sustancias, de violencia crónica, de comportamiento antisocial. Como vemos, hay una interrelación entre serotonina y dopamina. Son neurotransmisores. Bueno, si sumamos las zonas corticales más neurotransmisores, si sumásemos luego hormonas y comportamientos o actitudes del individuo, díganme si no es grande la tentación para quedarnos con una neurociencia de la ética y no una ética de la neurociencia. Es grande la tentación. Por eso convenía acotar de antemano que el concepto de ciencia que se está manejando es un concepto reductivo. Por eso se habla, ustedes lo podrán ver en manuales de neuroética, se habla de una neuroética como ética fundamental. ¿Qué quiere decir ética fundamental? Vamos a poner acento en fundamental. Ética ya hemos explicado. Fundamental. Es decir, encontrar en la neurociencia los fundamentos meramente biológicos, bases cerebrales que dan fundamentos que sustentan neurofisiológicamente una conducta moral. Fundamentan la conducta moral. Ahora bien, nosotros podemos decir que es verdad que la neurociencia puede ayudar a la filosofía moral. Por ejemplo, reconoce el papel de las emociones y los sentimientos en los juicios morales y en la vida moral. Hoy en día se sabe que no solamente en la toma de decisiones interviene la corteza prefrontal. En buena medida,
Por ahí alguna vez se habrá puesto, supongo que en la cursada lo habrán puesto, el caso de aquel hombre que tiene que tomar la decisión si matar a 5 personas. El tranvía. El tranvía. Entonces, ¿cómo intervienen los afectos, no? Si uno está en el tren y tiene que cambiar una palanquita y entonces en vez de matar a 5, mata a 1, bueno, dice, sí, cambio la palanquita. Pero si está al lado de la persona a la cual tiene que empujar y el tren mata, ese contacto ya, esa cercanía afectiva, hace que las decisiones tengan otro peso. Bueno, entonces, para todo esto puede ayudar la neurociencia. Podemos, en todo caso, decir, realizar juicios morales gracias a que poseemos una estructura moral que tiene base neural. O sea, nosotros podemos tener acciones morales, éticas, si se quiere, en cuanto a elevar la moral a la reflexión, gracias a una estructura moral que tiene una base neural. Pero el hecho moral en sí va a recibir su justificación o fundamento en la existencia de la persona como valor absoluto. La persona no entra en el comercio, no se compra ni se vende, no es un valor relativo, es un valor absoluto, no hace relación a nada ni nadie. Es un valor absoluto. Por supuesto que es un ser en relación, pero acá estamos hablando del valor en sí de la persona. Cada persona única e irrepetible es un valor absoluto. La neuroética, por lo tanto, aparece en una condición transdisciplinar, en relación con la filosofía, en relación con lo legal, en relación con las políticas públicas de salud, en relación con las políticas públicas sociales, en relación con la práctica médica. Es decir, de todas ellas y con todas ellas ha de saber dialogar, entrar en relación, enriquecerse y enriquecerse recíprocamente. En cierta medida, según el acento que pongamos, será una subdisciplina de la filosofía, de la bioética o de la neurociencia, según donde pongamos el acento. Nosotros estamos inclinándonos viéndola como más bien una subdisciplina de la bioética y de la filosofía, ¿no? No así de la neurociencia. Bien, otro de los puntos que se va a desarrollar, esto todo es muy sintético, se desarrollará a lo largo de la cursada, es la importancia de las neuroimágenes para el campo de la neuropsicología y para pensar también temáticas que se han ido ampliando y que nos traen como problemas éticos las neurociencias. Por ejemplo, la lectura de la mente, la lectura del cerebro. ¿Cuál es el principio que está detrás de la lectura cerebral? Es este. Hay una línea de continuidad entre la actividad cerebral y el pensamiento. Dicho de otra manera, si nosotros pudiésemos ver la forma que se construye la actividad cerebral de un sujeto, cada estado mental o pensamiento se le asociará a este. Ahora, la actividad cerebral depende de neuronas, depende de neurotransmisores, depende de cuestiones físicas. El pensamiento no. Entonces, llegar a una línea de continuidad y de identidad entre actividad cerebral y pensamiento parece como una promesa demasiado exagerada. Sin embargo, hay experiencias en esta línea, es decir, se busca inferir que determinadas actividades cerebrales corresponden a determinados pensamientos. ¿Cómo? Bueno, con una codificación de los estados mentales. Se los codifica, pero se olvida a veces este tipo de acciones, que el cerebro difiere sustancialmente de una persona a otra, y esta codificación de los estados mentales es también idiosincrásica de cada cual. Entonces, acá es donde se pierde un poco. Es como pensar, por ejemplo, que una neuroimagen no esté utilizando un atlas probabilístico para hacer una tomografía, por ejemplo, la tomografía computada, es decir, se utiliza un atlas probabilístico. Este atlas se basa en promedios de múltiples imágenes anatómicas,
de cerebros sanos, y entonces así se construye propiamente pensar que cada una de las cabezas de cada uno de los individuos tiene la misma disposición, etcétera, etcétera, incluso en cuanto a diferencias milimétricas, es absurdo. O la utilización, por ejemplo, de la resonancia magnética y el espectro, es decir, la tomografía computada con la emisión de un único electrón, son súper útiles porque nos permiten hacer un diagnóstico diferencial entre demencias de tipo vascular y las demencias de Alzheimer. Es decir, acá no se trata de negar los avances que la neurociencia tiene, sino de ver y de calibrar a ver cuáles son sus alcances, y si tuviese la posibilidad de estos alcances, no olvidar el valor absoluto de la persona humana. Ya sabemos que en algunos lugares en el mundo se utiliza ya la justicia terapéutica, sobre todo, por ejemplo, a violadores o criminales sexuales, con una medicación, por ejemplo, antiandrógena, o con los IRS, los inhibidores de recaptación de la serotonina para bajar el impulso de la violencia. Pero también se han practicado y se están practicando otro tipo de abordajes, como por ejemplo prevenir o detectar supuestos criminales. Y esto a través de neuroimágenes funcionales y electroencelografías, a fin de ver la responsabilidad criminal desde el cerebro humano. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en 1978, por ejemplo, en Estados Unidos, Terry Harrington, un varón de 17 años de raza negra, fue declarado culpable de asesinato en primer grado. 25 años después, en el 2003, se descubrió que no había cometido tal asesinato. ¿Y cómo se hizo esto? Se lo puso en libertad, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se aceptó una prueba. ¿Qué prueba? Las fingerprinting, ¿cómo dicen? Las impresiones digitales, huellas digitales del cerebro. Las huellas cerebrales, a través de ellas, se vio que, por medio del electroencefalograma, que medían el potencial relacionado con eventos distinguiéndolos de la actividad neural estándar o sin alterar. ¿Cómo era la cuestión? Por ejemplo, pasados 250 milisegundos de la exposición ante un estímulo, pasados estos 250 milisegundos, se debiese reflejar procesos altamente cognitivos como la memoria o el lenguaje. El sujeto no los puede volitivamente, digamos, controlar. Es una respuesta. Pasados estos 250 milisegundos se le presenta, por ejemplo, un arma que estuvo en el crimen y que solamente podía conocer el que lo efectuó, el que lo realizó. Bueno, hay una estimulación cerebral que se detecta y se puede saber si esta persona estuvo o no en el crimen. Entonces, esto fue el ver cómo se hacía, digamos, se tomó como prueba y se lo liberó a esta persona. La señal, que se llama señal Mermer, solo aparecerá cuando el sujeto es el autor del crimen. ¿Por qué? Porque tendrá detalles en respuesta a una información que le resulta familiar. Cuando el cerebro reconoce algo como familiar, la memoria se estimula, las neuronas se disparan, dando lugar a cambios característicos en la actividad cerebral. Bueno, ¿qué se habla de esto? Bueno, se está empezando a hablar, bueno, y ya se habla hace tiempo, de neuropoder. Neuropoder. Si yo puedo ir viendo todo esto, y si hay correlatos neuronales con correlatos no solamente de pensamientos, sino de situaciones que pueden ser, como en este caso, un crimen, bueno, a ver, empieza a haber un neuropoder. El que decide propiamente es el que tiene estas herramientas para leer. Ya los juicios y demás podrían ser sustituidos perfectamente si pudiésemos manejarnos con computadoras cuánticas que procesen multiplicidad de datos. En fin, podríamos controlar una población, podríamos saber adelantar en el derecho, en adelantar causas, etcétera, etcétera. Hay gente que está escuchando sobre derecho y este tipo de cuestiones conoce muchísimo más que yo y que en otro momento podría aportar.
Las neuroimágenes no nos permiten ver imágenes del cerebro en forma directa, sino en forma indirecta, y esto es importante saberlo. Es decir, aquí nuevamente estamos ante un reduccionismo neurocientífico. Otro de los puntos por donde nos vienen desafíos es acerca del perfeccionamiento cerebral, la posibilidad de mejora. Por ejemplo, para el TDAH se sabe que se toma una metilfenidato, ¿no?, el Ritalin, que ayuda a mejorar sobre todo la atención, distintos tipos de atención. Puede ayudar. Ahora, hay estudiantes universitarios que lo toman para poder tener más atención, y por lo tanto esto va a repercutir también en la memoria, ya que sabemos que la memoria se apoya en la atención, poder rendir mejor en los exámenes. Entonces, estas cuestiones empiezan a plantearse también éticamente, es decir, el antidoping en los deportes no podría compararse con este tipo de doping utilizado para tener una mejora estudiantil. Bueno, habrá que pensarlo, ¿no? Acá estamos hablando de una ayuda química, que esta ayuda química o psicofarmacológica también puede ampliar el abanico emocional. Es decir, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Tranquilo? ¿Animado? ¿Disociado? ¿Sociable? ¿Desinhibido? Bueno, va a haber una medicación para todo esto, para cada una de estas cosas. Por supuesto, previo estudio de la farmacocinética, es decir, de cómo el determinado fármaco actúa en determinado organismo, llegando, de ser necesario y mejorable, a una medicina personalizada, ¿no? O, tal como propone la neuroética de la costa este de Estados Unidos, o la corriente transhumanista, que como la identidad humana es enteramente abierta e ilimitada, todo vale. ¿Y qué significa todo vale? Y, por ejemplo, implantes cerebrales. A ver, hay implantes cerebrales, como por ejemplo son muy positivos para el Parkinson, el temblor esencial, el trastorno obsesivo-compulsivo, que actúan como estimuladores cerebrales profundos. O, por ejemplo, como estimulador del nervio vago para la epilepsia, sobre todo con las crisis convulsivas. O, por ejemplo, estimulaciones magnéticas transcraneales cuando nos encontramos ante la depresión y no ha habido resultados efectivos con los fármacos. Todo esto es positivo. Pero si vamos más allá, si dotamos al hombre de nuevos sentidos, ¿qué pasaría? Por ejemplo, que pueda percibir ultrasonidos, que tenga una lectura visual infrarroja, que pueda tener visión nocturna. Si lo capacitamos más para que los sentidos puedan hacer un arma en la guerra, que su cuerpo mismo sea un arma más letal, acá, ¿con qué nos encontramos? Es decir, ¿es disponible el hombre? ¿Podemos renunciar a la dignidad que tiene en función de un bien superior como puede ser el bien de una nación? ¿Cómo pensarlo todo esto? La dignidad humana, la integridad del sujeto, ¿dónde quedan? Bien. Otro de los temas que se nos plantean, por supuesto estos temas los estoy ahora simplemente señalando, luego en la cursada se van a desarrollar, ¿no? Obviamente. Otro de los temas que se pone en jaque es el tema de la libertad. Por ejemplo, Benjamin Libet había generado un mecanismo neuronal para la toma de decisiones. Había visto que existía una activación cerebral anterior al momento en que los sujetos son conscientes de la decisión voluntaria. Es decir, antes que los sujetos, a ver, son decisiones binarias, ¿no? Por sí o por no, blanco, negro, 1-0, es decir, decisiones binarias, ¿no? Pero se sabía, antes que el sujeto sea consciente de la decisión que va a tomar, ya el cerebro la registra. Son, digamos, entre 500 y 1000 milisegundos anterior. Ahora, entonces algunos dicen, bueno, pero si esto es así, si se puede predecir lo que el sujeto va a decidir, ya entonces no hay libertad. Es todo resultado de fenómenos físico-químicos. Digamos, disparadores de neuronas que hacen que el sujeto termine tomando una decisión tal o cual. Bueno,
estamos nuevamente con una gran tentación. Bueno, lo que habría que decir también que, por ejemplo, la señal neural en estos sujetos, hasta que llegue propiamente a la mano, ¿no? Por ejemplo, si tuviese que apretar un botón para decir sí o un botón para decir no, va a haber una tardanza de 50 a 100 milisegundos. Entonces, quienes quieren defender la libertad dicen, bueno, a ver, entre estos 50 y 100 milisegundos es donde se juega la libertad. Para ver si aprieto o no aprieto el botón. Como ven, estamos ahí que tenemos que ver si las cosas son solamente así, o profundizar un poquito más en la cuestión. Finalmente, para ir cumpliendo, creo que incluso terminamos un rato antes, ¿no? Estamos en 47 minutos. 47 minutos. Bien. Vamos a tener que usar un espacio para preguntas. Sí, estupendo. Sería interesante que haya preguntas y eso. Por otro lado, podemos decir que ¿cómo intervienen los factores culturales, lo externo, para generar una respuesta? ¿Tienen algo que ver? ¿Todo es interno? ¿Todo es del sujeto? ¿Todo pasa en el cerebro? Es decir, ¿el contacto con la realidad exterior no modifica la forma de comportarse? ¿O tiene que haber también una interrelación entre, podríamos decir, cerebro, hombre, la totalidad del hombre, no meramente lo material, el cuerpo, el cerebro, sino el hombre y el entorno? ¿Puede el entorno modificar las distintas acciones que el hombre realiza? ¿Puede, en cierta medida, generar conexiones neurales nuevas y que posibiliten el cambio? Bueno, acá vamos a tener que hablar de la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, hay determinados ensayos que se van realizando cuando hay algunos trastornos en el hemisferio izquierdo que afectan al lenguaje, que bueno, que a través de neuroestimulación o a través de un tratamiento de rehabilitación neurocognitiva pueden subsanarse de determinadas dificultades que puedan ser presentadas. Es decir, podemos decir que sí, que hay. Pero si apostamos un poquito más, y las ideas, ya algo más abstracto, no digamos cuestiones conductuales, sino algo más abstracto, como las ideas, ¿pueden generar modificaciones en el cerebro? Sí, también. Las mismas ideas pueden... Vieron que a veces se decía, de la forma como uno piensa termina actuando y de la forma como uno actúa termina pensando, y hay como una especie de bucle. Bueno, esto también se puede constatar. Hay experiencias, ya la veremos en la cursada, hay experiencias que muestran cómo personas que tocan el piano directamente y personas que simulan y estudian cómo tocar el piano, se le van activando distintas zonas cerebrales, tanto a los que tocan el piano como a aquellos que están entendiendo propiamente lo que se debería sentir y debería producir el tocar el piano, sin hacer el ejercicio de tocar el piano, se estimulan las mismas zonas cerebrales. Bueno, espero no haber ido demasiado rápido, y en esta pretensión de defender el tiempo de ustedes por la larga espera que hubo previa, ajena también a nosotros, ¿no? Por cuestiones técnicas, nada, haber dejado cosas de lado o no haber sido suficientemente claro. Dejamos un espacio para preguntas, si les parece. Bueno, cómo no. Dejamos de compartir pantalla, así podemos ver al equipo. Bueno, has recibido felicitaciones. Estoy leyendo el chat. ¿Podés verlo, Carlos? No. Silvia Salmino te dice muchas gracias. Muy muchas interesante. Gracias, Silvia. Ahí estamos leyendo. Gracias. María Isabel nos felicitó. Y María Isabel, viste, es siempre muy nos buena. felicita. Sí, hay que invitarla. Necesitamos que siempre estés allí. Hay que invitarla. Para felicitarnos. No, pero hay que invitarla porque es muy valiosa. Invitarla. Muy bien. Preguntas, pueden ir dejando en el chat. Alfonsina pregunta si se va a replicar el curso de neuroética que inició. Justamente la clase de hoy es para dar inicio al curso. El curso aún no inició, lo demoramos para poder hacer este preámbulo. Antes, por ejemplo, hay un escrito de Ramón de Sibiuda, que lo escribe de 1434 a 1436. Como no existía la publicidad y demás, los tipos tenían que hacer un prólogo donde vendiese su obra. Entonces, él decía que podía explicar absolutamente todo, etcétera, etcétera.
esta introducción es eso, fue de marketing. O sea, no tuvimos el tiempo para desarrollar todo, fue simplemente presentar los temas, y por eso resultó, sí, entiendo, muy veloz, ¿no? Tal vez, ustedes que están acá, la percepción ha sido esa. Por mi parte, no, yo quería consultar... Acá hay una pregunta, ¿eh? No, pero respecto a la cursada y eso, si ya hay horario, día definidos. Sí, hay un link que ahora vamos a dejar a continuación para que puedan inscribirse. Y ahí tenemos todo el dato. Sí, es un curso que se da en forma virtual, de manera sincrónica. Así que los horarios los pone cada... Esto supongo que lo escucharon todos, ¿no? Es un curso virtual de manera sincrónica, por lo tanto uno puede disponer de su tiempo y verlo en el momento que quiera. Esto fue simplemente una introducción, eso que quede claro. Después se va a enviar un link para poderse inscribir y también un link con una serie de preguntas, ¿verdad? Sí, vamos a enviar mañana, ojalá llegue, porque vamos a ver cómo sorteamos este problema técnico, pero les habíamos preparado un formulario de evaluación. Para nosotros va a ser muy útil para darle forma al curso y para reformularlo, más bien sería, sobre esta clase y con la información que nos piden del curso. Bueno, si hay preguntas, con mucho gusto, estoy disponible. Sí, alguien pregunta, Diego García pregunta si puede recomendar algún libro o autor que trate temas legales relacionados con la temática. Por supuesto, están incluidos en la bibliografía de nuestro curso, los podemos hacer llegar. Van a estar colgados. Y acá vuelvo a insistir, nuevamente, María Isabel, acá te estoy viendo en pantalla, va a aportar un montón sobre esto. Nos va a enriquecer. Miren, aquí en el chat está el link para ingresar a la información del curso. Ahora recién ahora puedo mirar el chat, disculpen. Sí, sobre cuestiones legales hay muchísimo, ¿eh? No es un tema que no hay mucha información. Nosotros hemos seleccionado, por supuesto, información. Estamos abiertos, insisto, a aquellos que tienen un peritaje en esto. Federico Weiss te pregunta, ¿el problema del libre albedrío se resolvió? ¿Qué relación hay entre el libre albedrío y la ética? Bueno, a ver, digamos, esto va a ser uno de los temas que tenemos que tratar. Hay que ver si cuando se dice el libre albedrío se resolvió, si se resolvió como problemática filosófica o si se resolvió como una problemática en relación con las neurociencias. Como problemática filosófica, bueno, fue resuelta hace varios siglos. Ahora, como problemática con la neurociencia, bueno, estamos aquí, en esto que estamos planteando. Si nosotros partimos de que exclusivamente en el hombre podemos hablar de bases neurofuncionales y que todo puede ser explicado desde zonas cerebrales, neurotransmisores, hormonas y cuestiones físico-químicas, y estamos en el horno. Estamos en el horno para hablar de libre albedrío. Es decir, no queda espacio para la libertad. Acuérdense que Kant, en la crítica del juicio, no en la crítica de la razón pura, por la crítica de la razón pura dice justamente noumenorum non datur scientia. Los noúmenos no dan ciencia. La ciencia está en los fenómenos. Pero en la crítica del juicio dice, ¿por qué tuve que limitar el saber? ¿Qué saber? El saber científico. ¿Por qué lo tuve que limitar? Para dejar lugar a la libertad. Para dejar lugar a la creencia. Por eso, en la metafísica es donde Kant reserva este espacio de la libertad. Obviamente que, como vimos, el Círculo de Viena se morfó, se fagocitó a esta cuestión de la parte que quedaba de Kant, lo cortó totalmente y se quedó meramente con lo fenoménico. Y cuando estamos en el mundo de los fenómenos, el mundo matemático, el támate-matá, donde se puede reducir todo tipo de realidad que es exclusivamente material y no hay nada fuera de la materia, y es todo deducible. Lo que pasa es que hay tantas variables intervinientes en una toma de decisión que yo no puedo saber cómo una persona va... Pero, ¿y si ahora usamos las computadoras cuánticas que manejen Big Data? Entonces, y las cargo concretamente, podré saber cómo va a resolver las cosas una persona. Esa es la promesa de este materialismo prometedor. Nosotros creemos que no, que hay un espacio para la libertad. Que no es lo mismo, digamos, cuestiones electroquímicas que se provocan en el cerebro y, por ejemplo,
el ver una obra de arte y decir esto es lindo, en fin, no necesariamente cuestiones éticas, sino cuestiones que tienen que ver con el mundo espiritual. Federico Weiss justo te pregunta, ¿usted cree que tenemos alma médicamente hablando? Bueno, ¿Cree que el alma está en la amígdala? Te pregunta Javier Ferrari. A ver, volvemos a lo mismo. Esta cuestión de la localización, por eso se decía, se pone el acento en el dónde, en el ubi, en el dónde. Si yo respondo sí, sería una cuestión tramposa, porque yo respondo sí, no tramposa la pregunta, sino digo tramposa la cuestión en sí. Si yo respondo sí, estoy dando razón a que entonces el alma está en un ubi, está en un dónde, está en algún lugar, está en algún, si se quiere, hasta cúmulo celular, o la amígdala, como se dice acá. La cuestión del alma es una cuestión metafísica, es una cuestión filosófica, no es una cuestión que se reduzca exclusivamente a la ciencia. La ciencia puede decir, hay algunos pensamientos o realidades que no corresponden al mundo material, y esto corresponde a otro mundo que es el mundo de la mente. Por ejemplo, Karl Popper habla de los 3 mundos, y uno de los mundos de los cuales habla, que es el mundo de las producciones del cerebro, que es la mente, pero que no pueden ser reducidas a la mente, pero que no pueden ser hechas sin la mente. Entonces, no puede plantearse el tema de lo espiritual y de lo material en el mismo plano. Acá es donde entramos en esta dialéctica de ética de la neurociencia o neurociencia de la ética. Me paro en la neurociencia de la ética y digo, no es fenoménicamente constatable. Ya está, se resolvió. Me paro en el mundo de la ética y digo, ojo, a ver, hay realidades que no se reducen al mundo de la física en el hombre. Entonces me abro lo espiritual. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Ya está? Estamos. ¿Alguna pregunta más? Tenemos que ir entregando nuestra aula. Tenemos que entregar el aula. Tenemos que entregar el aula. Muchos problemas técnicos. Nuestro curso habría que darle el... Bueno, como se dan cuenta, da para mucho, es para discutir, es para interactuar, puede ser muy divertido. A mí me divierte esta cuestión del ida y vuelta, de preguntas y demás, apasiona. A veces nos obliga, si no sabemos, a estudiar, a profundizar. Así que, bueno, nada, los invitamos al curso. No se lo pierdan. Chao. Buenas noches a todos.